Quisiera que antes de orar alguien me ayudara a leer, por favor, el párrafo que estamos evaluando en nuestra escuela dominical, el que nos toca. Párrafo número 1 o artículo número 1 del capítulo 13 de la Confesión de Fe de Londres. Lo leemos y luego oramos. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón, un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, mi hermano. Oramos. Señor, tú que habitas en las alturas, tú que tienes como trono el cielo, Señor, y su plenitud, tú que mides las aguas con la palma de tu mano, tú, Señor, que conoces y llamas por su nombre a cada una de las estrellas de los cielos, a ti nos dirigimos para santificar y honrar y glorificar tu nombre, para reverenciarlo, Señor. Tú el Creador, tú el Juez justo, pero tú también nuestro Redentor y Salvador. A ti damos gloria y loor, a ti te alabamos, Señor, porque tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Y nosotros estamos cada vez más convencidos de esta verdad por cuanto nos santificaste, Señor. Nos santificaste en Cristo a través de un sacrificio. Y aún sigues poniendo tu atención sobre nosotros para formar la imagen de tu Hijo Jesús en nosotros. Y eso es un gran privilegio y es una alegría para nosotros. Saber que contamos con la ayuda de tu Espíritu Santo y de tu palabra para santificarnos, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, porque esto es una muestra de amor más. Una muestra de amor por el medio de la cual tú nos acercas genuina y realmente a tu presencia. Tú no quieres que perezcamos, Señor. Tú quieres llevarnos ante tu presencia por siempre, para que disfrutemos de ti. Por eso, Señor, te agradecemos. Por eso, Señor, nos inclinamos ante ti, ante tan grande muestra de amor y misericordia. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Y ahora que vamos a seguir, Señor, pensando y reflexionando acerca de este tema, te rogamos tu asistencia y que tu Espíritu Santo, oh Dios, presida este tiempo. Que no sea un hombre, que no sea el oficio de pastor que lo presida, que tu Espíritu Santo use sus instrumentos para hacer su voluntad. Te lo rogamos. Santifica tu iglesia, salva a pecadores, glorifícate tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejar que terminen de pasar los que apenas llegan, para continuar con nuestro tiempo de clase dominical. Voy a tomarme unos 3 minutitos para preguntarles qué vimos la semana pasada, hasta dónde llegamos. Alguien que se levante su mano, que recuerde qué vimos la semana pasada. ¿Tú sabes, Oren?
Dime, Fidel. Bueno, lo que yo recuerde, hablamos de paso de que era justificación, adopción, santificación, después de que era la santificación posicional, de la posición frente a Dios por la obra expiatoria de Cristo Jesús, y también la santificación progresiva, que es un proceso de crecimiento espiritual. Correcto, gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Hablábamos que la santificación posicional, nosotros no hacíamos absolutamente nada, solo era el Señor el que lo hacía. Y en la progresiva nosotros sí hacíamos algo, aunque obviamente con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, pero era sinergista. La progresiva es sinergista, hay un sinergismo, pero en la posicional hay un perfecto monergismo de uno, una sola persona es la que actúa, Dios en este caso. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguien más? Por este lado, mi hermana Nancy. Es posible que alguien esté santificado y no esté declarado santo también, porque la santificación está relacionada con la santificación, y que ambos son actos legales. Sí. Y la santificación posicional Están declarados. Sucedió una vez en el tiempo. ¿Ok? Eso nos distancia doctrinalmente de Trento. ¿Qué es Trento? Del Concilio de Trento. La Iglesia Católica Romana hizo un concilio y sistematizó algunas doctrinas donde decían que tanto la justificación como la santificación son progresivas y tiene que ver la una con la otra. En la medida que te vas santificando, te vas justificando. Y eso nos separa totalmente de la doctrina romanista. ¿Ok? Nosotros creemos por las Escrituras, como hemos aprendido, que la justificación, la adopción y la santificación posicional fue lograda por Cristo en sus méritos y Dios la hizo en un tiempo preciso. ¿Ok? Pero hablábamos según la pregunta. Dale adelante, mi hermano. Dale más adelante. Bueno, hablábamos de santificar, que es apartar o separado para un uso divino. Y aquí definíamos, dale adelante, mi hermano. ¿Quiénes han sido el objeto de la santificación? Hablando en pasado, y decíamos que aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Citamos o leímos textos acerca de la regeneración y otros que tienen que ver con la unión con Cristo y nuestra santificación. Luego preguntamos quiénes son el objeto de la santificación, hablando en presente, y vemos que la confesión se dirige o se refiere a esas personas haciendo referencia a lo que mencionó anteriormente. Son aún más santificados. ¿Quiénes son aún más santificados? Los que ya fueron santificados. ¿Okay? ¿Quiénes son aún más santificados? Los que ya fueron santificados. De un modo real y personal, no es algo distante. A diferencia de la santificación posicional, Dios nos declara santos ante su presencia en virtud de la justificación, de la regeneración, justificación y de la adopción. Dale atrás, mi hermano. Dale la pantalla. Okay. Nos declara santos, pero ahora somos más santificados de un modo real y personal. Lo vivimos, lo experimentamos. De la mano del Espíritu Santo nosotros somos o vamos caminando en perfección, en madurez. Perfección no se refiere en la mayoría de los textos de la Biblia, en el Nuevo Testamento, a que seamos sin pecado, sino que fuimos declarados perfectos y que vamos buscando la perfección o vamos santificándonos, vamos calando en madurez. Decíamos, bueno, hablamos de su carácter personal y real. ¿En virtud de qué ocurre esta santificación del creyente? Mediante la misma virtud, y la virtud es la muerte y resurrección de Cristo. Él lo logró. Él lo logró para nosotros. Yo comentaba que es importante que recordemos que la muerte y la resurrección de Cristo fundamenta nuestra santificación progresiva inclusive.
Quiere decir que nosotros cobramos ánimo y también nos entristecemos cuando debemos entristecernos al recordar la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo? El ejemplo que daba era, cuando yo peco, me entristezco, me pongo triste, ¿por qué? Porque yo sé que mis pecados llevaron a la cruz a Cristo. Pero cuando yo recuerdo esa misma muerte con la resurrección, recuerdo que murió y venció el pecado y la muerte por mí y me justificó, me redimió. Y yo puedo cobrar ánimo y no estar llevando la culpa de mi pecado para separarme de Dios, sino que a la luz de esa virtud, yo lo que puedo es entonces cobrar ánimo, arrepentirme y seguir mortificando mi pecado. ¿Sí? Desde una perspectiva negativa nos entristecemos, de una perspectiva positiva nos animamos. Eso logra, recordar la muerte y la resurrección de Cristo logra un doble efecto en nosotros. ¿Ok? Y ahora esto. Sí, ¿verdad? Yo no dije esto la semana pasada. No lo hemos evaluado. ¿Cuál es el medio usado para producir la santificación a la luz de la confesión? ¿Cuál es el medio usado para producir la santificación en nosotros a la luz de la confesión? La muerte y la resurrección de Cristo. ¿Quién da más? ¿Por medio de qué Dios nos santifica? Su palabra y su espíritu. Es alcanzada la salvación, como bien dice Elías, por la muerte y la resurrección, pero los instrumentos o los medios que Dios usa para producir la santificación en nosotros es su palabra y espíritu. Fíjense que esto tiene una doble connotación también. Tanto la santificación posicional es lograda por la palabra y el espíritu. Nosotros escuchamos la palabra, dice Santiago que fuimos regenerados por la palabra de verdad. Su palabra produce, su evangelio produce un cambio en nosotros, así como su palabra trajo a hacer las cosas que no eran en la creación, nos traje a nosotros vida cuando estábamos muertos, por su palabra. Pero también su espíritu obró dándonos un nuevo corazón. Y al morar en nosotros, nos ocurre todo aquello que hemos visto anteriormente y nos santifica. Pero de igual manera sucede en nuestra santificación progresiva. En la santificación progresiva, que es lo que nos permite a nosotros conocer la voluntad de Dios para parecernos a Él. Tenemos su palabra. ¿Y quién nos fortalece y logra que nosotros mortifiquemos nuestro pecado? El Espíritu. ¿Dónde dice eso? Juan 17, 17. Busquen los versículos, por favor. Perfecto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién está orando allí, mi hermana? ¿Quién está orando allí? Jesús. Jesús está orando. Dice el Señor en su oración al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que la palabra de Dios es la verdad. Y a través de la verdad, por cuanto Cristo es la verdad, Dios es la verdad, nosotros somos santificados, o cada vez más apartados del uso común para ser dedicados a Dios.
Véanlo desde esa perspectiva. Cuando nosotros pecamos, ¿a qué presentamos nuestros miembros? ¿Ah? A la injusticia, al pecado, ¿cierto? Y estamos siendo usados entonces ¿para qué? Cuando pecamos. Para la iniquidad, para la injusticia. Estamos siendo usados conforme al uso común y natural de este mundo. Pero cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, la palabra de Dios, que es la verdad, nosotros la obedecemos, y cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿pecamos? No. Dejamos de usar nuestros miembros para la injusticia y le empezamos a dar un uso santo, divino. De modo que usted se puede ver cuando peque que usted está sirviendo a otro reino que no es el de Dios. Por eso es que Pablo presenta que ya no presenté vuestros miembros para la injusticia, para la iniquidad, sino para Dios, para servir a la justicia, a la piedad. Por eso es que el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Seguir y hacer la voluntad de Dios, que está revelada en su palabra, nos lleva a ser santos, a ser apartados exclusivamente para Él. Somos usados para servir a la justicia, al Rey de Gloria. Por eso es que nuestro Señor Jesús ora de esa manera. Es interesante que el versículo 15 dice, no ruego que lo quite del mundo, sino que los guardes del mal. No era el momento para que ellos dejaran este mundo. Era menester que estuvieran allí. Ni siquiera ante la ardua aflicción que Jesús sabía que ellos iban a padecer. Le oró al Padre, te ruego que no los quites del mundo, sino que mientras cumplen su ministerio acá, guárdalos del mal. Nos ayuda a reflexionar, Señor, quítame de este mundo y sácame de esta prueba, lo primero que decimos, ¿verdad? En vez de orar como el Señor Jesús, guárdanos del mal, inclusive en medio de la prueba. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, resérvalos, apártalos para ti, por medio de tu palabra, que se identifiquen para eso. Dice el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por causa de ellos, o por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay un ejemplo que es trazado por Cristo. Él se santificó para que nosotros seamos santificados, ¿cierto? Pregunto de nuevo, ¿están conmigo por aquí? Desde las esquinas de este recinto. Fíjense. Cristo dijo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿En virtud de qué nosotros somos santos? ¿De la santidad de quién? Eso lo dice el pasaje, ¿verdad? Yo me santifico, para que también ellos sean santificados. Y eso sigue siendo la verdad en nuestra santificación progresiva. Él lo hizo, se apartó de la iniquidad por su palabra, y ahora nosotros también debemos hacerlo. No solamente los discípulos que estaban en ese momento con Jesús, que de una manera especial oró por ellos, sino también nosotros somos afectados por esa oración, por cuanto no solamente oró por ellos, sino por lo que habían de creer por la palabra de ellos, y el Nuevo Testamento es la palabra de ellos. ¿Ok? Entonces, por su palabra y su espíritu, ¿qué dice Efesios 5:26? Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Sí, voy a leer del 25 al 27. Gracias, mi hermana. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por
la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjese que Cristo, presentado aquí como aquel amante de la iglesia que se entregó por ella, con el propósito de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ok? Se asemeja o se hace alusión de una manera interna de lo que implica el bautismo como tal, o esa santificación, el lavamiento del agua por medio de la palabra. Como si se unieran lo que ocurrió místicamente en nosotros cuando fuimos muertos con Cristo y sepultados y resucitados con Él, con el lavamiento del agua. La ilustración que usa es para que la iglesia o los que escuchan se den cuenta que la palabra tuvo un efecto regenerador en el creyente y la santifica. Santifica a su iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. El punto es que fue por la palabra que Dios hace eso. ¿Ok? ¿Es posible que un creyente se santifique o Dios lo santifique ajeno a su palabra? ¿Verdad? La palabra y ya se inició el pecado. No es posible entonces que alguien se santifique fuera de la palabra. La pregunta buena que podemos hacer es, ¿qué estamos consumiendo más nosotros? ¿En qué reflexionamos más? ¿O qué medios estamos usando para ser mejores y más buenos, más puros? Las estrategias moralistas, positivistas que nos presenta la realidad ahora, el mundo ahora. Las diferentes estrategias humanistas, quizás un buen libro de positivismo, tú lo puedes lograr, tú puedes hacerlo, tú eres el campeón, tú eres lo mejor del mundo. Quizás viendo de un rato a otro el horóscopo me puede a mí, o otras cosas que podamos ver. ¿Qué estamos consumiendo más? Solamente es la palabra que nos santifica. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para avanzar y parecernos más a Cristo, hermanos? Reflexionar en su palabra. Permanecer en su palabra. Y sobre todo, no solamente una reflexión ajena a nuestra práctica. Como decíamos el domingo pasado, si conocemos a Dios a través de su palabra, eso implica una práctica, una vida que debe conducirnos. Hermanos, importante, véalo allí. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, así no nos guste, porque ella es la que nos va a santificar. No, pero imagínate entonces, es la expresión que generalmente usamos cuando vemos que debemos hacer algo que la palabra dice, pero que no nos gusta, o como que... No, pero imagínate entonces, pero no puede ser, porque yo entonces soy, y la otra expresión, soy manso, pero no menso. Debemos cuidarnos entonces de anhelar poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 3:16 al 19? Para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, esté fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los altos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Perfecto, gracias, mi hermana. Notemos algo. Te pregunto, mi hermana, ¿con qué vamos a ser fortalecidos con poder? ¿Por medio de qué vamos a ser fortalecidos con poder?
por su Espíritu, ¿cierto? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Con qué propósito el Espíritu ha de fortalecernos? Perfecto. ¿Por la fe en dónde? En vuestros corazones. Con el propósito de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Comprender tiene que ver con conocer, con entender la amplitud de algo. ¿Ok? Bueno, que comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. De conocer a Cristo, conocer a Cristo. ¿Y por medio de qué conocemos a Cristo? De su palabra. De hecho, Cristo dijo en Juan 14 que Él es ¿qué? La palabra, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad de su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él es la palabra de Dios encarnada. Y cuando Pablo dice que conozcamos en todas las dimensiones el amor de Cristo, a Cristo mismo quiere referirse entonces a lo mismo, conocer a su palabra, conocer la revelación de Dios, conocerlo a Él, para que tengamos una vida plena en Dios. Si se fijan, el versículo 19 termina así: para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Ok? De esa manera. Pero el punto que queremos hacer énfasis es por medio de su Espíritu. Por su Espíritu. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Reina Valera lo pone fácil. Versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está convencido de que ese es el medio. Tan convencido que el Espíritu Santo es el que debe fortalecerlo, que dobla su rodilla para pedírselo al único que puede mover ese espíritu. ¿Quién es? Dios. Él está orando por estos hermanos. Él dobla sus rodillas para que el Espíritu Santo los fortalezca en el hombre interior. Según el versículo 16. Es su espíritu. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Perfecto. Es interesante porque dentro de todo el despliegue, de toda la exposición que Pablo hace de la doctrina bíblica, una de las cosas que presenta es que la ley conduce a la muerte, pero la gracia vivifica. Que a través de la fe, en la justicia de Dios, podemos ser salvos. Y presenta eso de esa manera porque hay que hacer una diferencia entre la ley y la gracia. El judaísmo promovía que la manera de acercarnos a Dios o de ser perfecto era a través de ¿qué? ¿A través de qué? Del cumplimiento de la ley, ¿verdad? De hacer las obras de la ley. Ahora, mire lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, si usted vive conforme a sus deseos carnales que están sujetos a la ley, moriréis. Pero, si por el Espíritu, es por el Espíritu, no por ti mismo, ni por la carne, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De manera que lo que nos garantizará a nosotros la vida es hacer morir la carne por medio del Espíritu. Y esa garantía no es algo que nosotros
tengamos el potencial de perdernos. Cuando hablo de garantía, hablo de que eso gracias, que en el tiempo se revelará que nosotros vencimos. Porque no es por obra, ¿verdad? Es por gracia. Entonces, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y cuando Pablo dice esto en el contexto amplio de Romanos, tiene en mente la justificación por la fe sola y cuál es el medio para que Dios nos dé su Espíritu, que es la regeneración, es creer en Cristo Jesús, de manera que el Espíritu cobra un papel importante en nuestra santificación y en nuestra vivencia cristiana, en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el medio usado para producir la santificación en nosotros? Su palabra y su Espíritu que moran en ellos. Con la palabra nosotros reflexionamos en ella y la estudiamos. Y su Espíritu, ¿cómo hacemos nosotros para mover el Espíritu de Dios? Porque la palabra yo la leo, aquí lo tengo mantequilla, ok. Pero me hace falta otra cosa para ser santificado. ¿Verdad? ¿Es la ayuda de qué? ¿Y cómo hago yo entonces para alcanzar eso? ¿Cómo yo muevo la palanca de que mueva el Espíritu Santo o el botón que active el Espíritu Santo? Eso está lejos, fuera de mí, no está bajo mi potestad. Es solamente Dios. El Espíritu Santo es Dios. De manera que nosotros oramos apelando a la gracia divina y al don que Él nos ha dado para que su Espíritu Santo nos fortalezca. Orlando. ¿Cómo sabes tú? Te lo voy a decir como lo dice Pablo. Su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero eso también queda como muy ambiguo, ¿verdad? Como que, ajá, está bien, cualquiera puede decirlo, me están dando testimonio en este momento. Pero la verdad es que es el mismo patrón que puede usarse para nuestra percepción de si somos creyentes o no, si somos salvos. Tener el Espíritu de Dios implica que tú eres creyente, que tú eres una persona salva. Y ser creyente tiene unas características particulares que el Espíritu Santo crea. O mejor dicho, el fruto del Espíritu y todas estas cualidades. Pero principalmente, me atrevo a decir que una de las cosas que te identifica a ti con el Espíritu Santo es que tienes un aborrecimiento a tu pecado, que se manifiesta en una tristeza cuando pecas, que no estás tranquilo con un hábito pecaminoso y que busca la manera de salir de ello. Eso solamente lo produce el Espíritu. Los que no tienen el Espíritu Santo se ejercitan en su pecado y son indolentes. Son indiferentes a la verdad de Dios y no le quieren agradar a Dios. Mientras, inclusive aquellos que tienen una postura moral, eso termina en el tiempo. Pero el que tiene el Espíritu se inquieta siempre y constantemente porque peca contra su Señor y desea hacer la voluntad de Dios. Aunque peque, en su momento no puede estar quieto, no puede estar en paz, porque ofendió a su Señor. Así que si usted está quieto, en paz, tranquilo, sabiendo que peca contra el Señor, yo debo decirle, ore al Señor para que se examine y vea qué está pasando. Si usted es indolente e indiferente ante su propio pecado y sabe que es pecado y lo justifica una y otra vez, hay que revisarse. Porque el Espíritu nos ha de convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Consolador nos recordará la palabra de Dios. El Consolador nos consolará y podremos cobrar ánimo. De esa manera puede cobrar forma aquello de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, pasamos a la otra pregunta. Por cuanto no podemos
mover a Dios, simplemente debemos orar. Y que Él se complazca y tenga piedad y sea propicio a nosotros y nos siga ayudando. Pero no quiero dejarlo allí porque se me puede malinterpretar. Si nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, significa que ya Dios tiene una intención y un actuar particular en el creyente. Es decir, que Dios quiere nuestra santificación. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y si Dios quiere nuestra santificación, siempre y cuando nosotros oremos y dependamos de Dios, Él va a usar su poder glorioso para apartarnos del pecado. Y eso es una promesa hermosa, hermanos. Hermosa porque el Espíritu Santo no está allí inerte. Él se entristece cuando pecamos, pero siempre tiene la voluntad de santificarnos y obrar a favor nuestro para que venzamos el pecado, para que tengamos victoria cuando la tentación se presente. Es decir, que de una manera gloriosa Dios nos ha dado ya la victoria en Cristo, por medio de su Espíritu. Podemos cobrar ánimo. Es que no puedo, ya no puedo resistir más, no puedo ya. Recuerda que tienes el Espíritu Santo y por cuanto la capacidad para vencer. Ah, pues ya yo vencí. Entonces cobra ánimo. Cobra ánimo en medio de la lucha. ¿Ok? Y hasta aquí llegamos. Ya eso lo veremos la próxima semana con el favor de Dios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Mi hermana? Dice que nosotros nos santificamos a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo. Una persona que cae en depresión es una persona que ha dejado de santificarse, ha dejado de escuchar la palabra. Sí, la verdad es que perdió su esperanza en aquel que lo santificó. Hablando de un momento. Martin Lloyd Jones, en su libro La depresión, que trata de la depresión, él cita al rey David como una persona que estuvo deprimida. Y lo que pasó con David fue precisamente eso. Él se encerró en su pecado y no hallaba aliento. Por eso es que él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque se encontraba sin esperanza, como muerto. Por eso que dice que su verdor se volvió en sequedades de verano. O sea, no tengo de dónde asirme para avanzar. De modo que aquel que se deprime y es un cristiano, que no debe ser el común entre el pueblo cristiano, valga la acotación, es una persona que ha dejado de confiar en Dios y se ha visto sin esperanza. Sin esperanza. Y una de las cosas que dice Santiago en el capítulo 5 de su carta es que nosotros renovemos o nos ejercitemos en la esperanza y en la paciencia de esperar a Cristo, y que eso nos lleve a soportar las aflicciones cuando los ricos los oprimían, cuando eran perseguidos, cuando estaban en la diáspora, ¿sí? Entonces, según tu pregunta, ¿significa que una persona que está deprimida ha dejado de santificarse? Significa que él ha dejado de usar los medios y de confiar en su Señor, y en consecuencia se ha restringido a pensar solamente en su maldad y en la consecuencia de su pecado y no en su Señor. Porque así como la Biblia dice que bienaventurados los pobres de espíritu y bienaventurados los que lloran por lo correcto, son bienaventurados. ¿Y qué significa ser bienaventurado? Fíjense que dice bienaventurados, es como que súper completo, lleno, feliz, es algo que, eso, ¿sí me entienden, no? Entonces, ¿cómo es eso que ese es bienaventurado y está en esa condición cuando es un pobre de espíritu que llora por su pecado? Porque cobra ánimo y recuerda la cruz de Cristo. Y ellos serán consolados, dice la segunda bienaventuranza, serán consolados. David duró tiempo para ser consolado, pero fue al final. Pero si hay un momento donde nos pasa.
entendiendo la depresión como permanecer por mucho tiempo en ese estado de tristeza. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, entonces oramos. La santificación se vería también como una evidencia o una marca de lograr en el espíritu. Yo lo veo como que las dos cosas se retroalimentan en el hecho de que el espíritu está en nosotros y nos santifica. Y la santificación que vamos progresiva, lo de evidencia del espíritu. Porque si nosotros hacemos repetitivamente la oración de nosotros mismos, con sinceridad delante del Señor, vemos la manera como el Señor nos ha sacado de muchos de nuestros pecados y que de verdad ya no existen en nuestra vida. Eso no es evidencia del Espíritu, o sea que Sí. la santificación tiene esa cualidad, vamos a decir, que nos sirve para evaluar. Por eso es que dice Primera de Juan que el que tiene la simiente de Dios practica la justicia. Es decir, y no peca exactamente, lo que sucede místicamente en nosotros, usando bien el término, valga la acotación, se expresa externamente en hacer justicia y amar a Dios y entristecernos cuando pecamos, naturalmente. ¿Okay? Bueno, oramos. Gracias, mi hermana, por la acotación. Señor, gracias por este buen tiempo. Mira que te necesitamos. Mira que necesitamos estar contigo, Señor. Ayúdanos a confiar en tu Espíritu y a creer en tus promesas, Señor. Espíritu Santo, fortalécenos. Ayúdanos a vencer el pecado, a mortificar el pecado en nosotros. Y que tu palabra sea lo que sature nuestra mente. Porque si pensamos en ti, si reflexionamos en ti, si hablamos tu palabra, no habrá cabida para que el pecado cobre espacio en nosotros, Señor. Satúranos de ti. Inclina nuestros deseos una vez más a ti. Apaciónanos por ti en la lectura, el estudio y la reflexión de tu palabra para apartarnos del mal, por cuanto tú eres digno de nuestra santidad. Fortalécenos en el hombre interior por medio de tu Espíritu para que seamos llenados de toda plenitud de Dios. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús.